Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades, Artesanía con Alma. Hace unos días un cliente me preguntó si podía hacerle este símbolo para su academia de yoga. Lo único que quería era que midiera un poco más de 45 centímetros de alto y que fuera en un tono oro rosa. La forma y los símbolos del medio quedaban a mi elección. Entonces decidí aprovechar y hacer este tutorial de manera de enseñarles cómo hago en los casos en los que las piezas son más grandes que mi área de corte, que es de 38 por 38 centímetros. Les dejo los materiales por si se animan a hacer este proyecto. Materiales. Una pieza de MDF de 3 milímetros de 75 por 50 centímetros. En mi caso, el proyecto no se colgará en la pared con un clavo, sino con cinta doble cara, por lo que queremos que sea lo más liviano posible. Pegamento para madera o cola de carpintero. Pintura acrílica o en aerosol del color de su preferencia. Yo usaré negro y oro rosado. Pinceles. Marcador o rotulador negro. Cinta doble cara de la que tiene almohadilla, ya que se pegará en la pared. Masilla acrílica para paredes. Papel fotográfico de 230 gramos o más. Resina UV o resina epoxi. Pinzas. Espátula de metal. Lija. Igual todos estos materiales se los dejo en la cajita de información. Existe una opción que podemos usar, que es separando el vector y creando unas guías, de manera que después del primer corte podamos mover el MDF posicionando la luz del láser en el centro de esas guías, para continuar el corte. Sin embargo, este método no me sirve, pues requiere que el equipo esté sobre una superficie más grande para poder mover el material, en el caso de este ejemplo hacia abajo, o en su defecto, mover el equipo. Como pueden ver, mi láser tiene una funda para el humo que no me va a permitir el desplazamiento del material, y menos la superficie donde la tengo, por lo que debo aplicar otro método. En principio, me tocó vectorizar la imagen que me había mandado. Cuando ya tenía listo el vector, dupliqué la pieza y las puse a la misma altura. Hacemos dos rectángulos de la altura en la que queremos hacer el corte de la primera pieza. Este trabajo se hará en dos capas, ya que una será el soporte de la otra, para que las uniones queden firmes. Es por eso que usamos un MDF de 3 milímetros, para que al final la pieza no sea muy pesada, ya que en este caso, al ir pegada a la pared, queremos que sea lo más liviana posible. Duplicamos hasta tener 4 imágenes.
Usando las herramientas booleanas hacemos los 4 cortes como ven en la pantalla. Aquí se puede ver cómo montará una capa sobre la otra y como pueden apreciar, los cortes quedarán bien pegados en ambas caras. Hacemos los 7 círculos para los chakras y los distribuimos para aprovechar el material. El tiempo estimado de corte del proyecto completo es de aproximadamente 2 horas y media. Como siempre les digo, este tiempo es para una Atom Stack A5 Pro de 5.5 watts y el material que estoy usando, por lo que este tiempo va a variar dependiendo de la potencia de salida del láser que ustedes tengan y la densidad del material que estén usando. Con un láser de mayor potencia, este tiempo se reducirá significativamente. Como siempre, les dejo el vector gratis en la cajita de información. Los parámetros de corte para mi láser son 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para las guías son 800 de velocidad, 90% de potencia y una sola pasada. Para los grabados utilizo 3000 de velocidad, 70% de potencia y una sola pasada. Aproveché para cortar unas piezas de otro proyecto en los espacios vacíos. Cuando empecé el corte de esta pieza, la luz falló por un segundo en la zona donde vivo, por lo que el láser se detuvo en este lugar y siguió quemando en este punto. Nunca dejen el equipo trabajando sin supervisión, ya que estas cosas pueden pasar, y si no nos percatamos a tiempo puede carbonizarse la pieza o producir un incendio, dependiendo de la composición del material. Pude detener el láser en el momento y volver a empezar el proceso. Esta pieza no la perdemos, ya que lo vamos a cubrir con la otra capa. Ya tenemos nuestras piezas cortadas. Algo que pasa a menudo es que cuando son piezas muy grandes, la cantidad de pasadas de siempre no son suficientes y puede que cueste despegar las piezas. Para que eso no suceda, siempre que trabajen con cortes muy grandes, agréguenle una pasada adicional para que la pieza caiga sola y no tengan que batallar para despegarla. Estos sobrantes se pueden lijar después. Esta fue la pieza que tuvo el error. Vamos entonces al patio para seguir con el proceso ya que tengo más espacio. Les muestro cómo se van a montar las piezas. Como pueden ver, cubre el corte en la capa inferior. Estas uniones son las que quedarán por la parte del frente. Vamos entonces a pegar las piezas usando pegamento para madera y haremos presión con pinzas. Dejaremos secar por un mínimo de 4 horas. Este es el tamaño final de la pieza, 46 centímetros, un poco más de 18 pulgadas. Aquí está la pieza totalmente seca. Usaremos masilla acrílica para tapar las uniones, la misma que usamos para hacer la placa de Azkaban de Harry Potter. Les dejo el link por si no lo han visto. Mezclaremos una pequeña cantidad de pegamento de madera con la masilla, solamente para que sea más fácil de manipular.
Colocamos la pasta en las uniones. Lo ideal es que esto se haga con una espátula de metal para poder quitar mejor el exceso. Yo no tenía, así que utilicé esta herramienta plástica, pero créanme, se ahorrará mucho trabajo y quedará mucho más prolijo si lo hacen con una espátula de metal. A la parte central no le puse nada, ya que en ese lugar irá uno de los chakras. Debemos dejar secar una hora. Ahora hacemos lo mismo por la parte de atrás. Si la separación es muy grande, debemos intentar que la pasta rellene bien ese espacio. Dejamos secar una hora. Ahora vamos a lijar de manera de unificar la superficie. Como dije, con una espátula habría quedado mucho mejor. Pueden usar cualquier tipo de lija, incluso una eléctrica. Existen otras dos opciones para disimular las uniones. La primera es cubriendo la totalidad de la pieza con la masilla que hicimos, como si se tratara de una tercera capa. La segunda opción es dándole textura, así como hicimos con la placa de Azkaban. Con esta última opción no tendríamos que lijar. Las uniones se cubrirían perfectamente y nuestra pieza tendría un acabado muy original. Entonces, si el proyecto que van a hacer permite el texturizado, elijan esta opción. Lijamos también la parte de atrás. Una herramienta que uso muchísimo es el Mototool, lo que en muchas partes conocen como Dremel. Con el tiempo aprendí que en realidad Dremel es una marca, por lo que quizás con este nombre les sea más fácil ubicarlo en sus países. Yo lo uso tanto para abrir agujeros en las piezas, ya que es más liviano que un taladro, como para lijar bordes. Si en su país es muy costosa esta herramienta o como en mi caso es muy pesada, pueden usar esta otra opción. Esta es la misma que usan las manicuristas para las uñas acrílicas. Es mucho más económica y sumamente liviana. Es casi la mitad de una Mototool convencional y nos servirá un montón. Ambas presentaciones vienen con varios accesorios como estas puntas que nos sirven para grabar, puntas para taladrar y discos para lijar, pulir y cortar. Entonces voy a utilizar la pequeña. Cuando lijamos con esta herramienta, generamos mucho serrín o partículas que pueden caer en nuestros ojos o terminamos respirando. Les recomiendo comprar en la ferretería este tipo de lentes para protegerse de cualquier astilla que salga volando. Aquí sí pueden usar las mascarillas de la pandemia con tranquilidad. Entonces voy a lijar los bordes para que todo se vea unificado. Con una toallita húmeda limpiamos para retirar el polvo y ya estamos listos para pintar.
Algo que les recomiendo si van a usar pintura en spray es primero barnizar la pieza entera con una capa de pegamento de madera y esperar a que se seque muy bien, para que después la pintura quede uniforme. De lo contrario se verá más brillante donde hicimos las reparaciones. Pintaremos la parte de atrás con pintura acrílica. ¿Por qué no lo hice con la pintura en spray? Porque pintaría los bordes y en este caso no los quiero negros. Mientras la pieza grande se termina de secar, vayamos con los adornos. Aquí tenemos las imágenes que vamos a usar impresas en papel fotográfico. El que estoy usando tiene un gramaje de 230. Si no saben por qué estoy usando este papel, les recomiendo ver mi video sobre resina, para que vean la diferencia que tiene cada uno. Aquí les dejo el link del video. Cortamos los círculos. Tienen dos opciones. Si cuentan con un plotter de corte como una Cameo o una Cricut, pueden hacerlo con eso. En mi caso, como solo voy a hacer esta pieza, todo el proceso de sacar la Cameo, que es la que tengo, se volvería tedioso. Así que hice los círculos para poder cortarlos después con esta pieza. Cortaré los bordes para que encaje bien. Aquí tenemos los círculos de madera. Los pinté en negro para que se fusione mejor con el fondo de las imágenes. Como ven, si pegamos la imagen sobre la pieza, veremos que se nota el borde del papel blanco y eso se ve muy feo. Un tip que les comparto de mis secretos mejor guardados es pintar los bordes con un rotulador negro. Esto hará que la pieza se vea unificada, no como si le hubieran pegado un sticker o calcomanía encima. Espero se pueda apreciar la diferencia. Haré lo mismo con las demás imágenes. Ya tenemos los bordes pintados, ahora toca pegar. Usaremos el mismo pegamento para madera de siempre y nos ayudaremos con un pincel. Presionan los bordes, pero cuidando de no manchar la superficie, ya que al poner la resina eso se va a notar. Pegamos todas las imágenes y dejamos secar por una hora. Pensaba usar resina epoxi para este trabajo, pero actualmente vivo en Costa Rica y en este momento estamos en invierno, por lo que llueve constantemente y a veces la temperatura baja a 18 grados y hay neblina, por lo que no me quise arriesgar, así que decidí usar resina UV. Ustedes pueden usar resina epoxi si así lo desean. Recuerden seguir los pasos del video de introducción a la resina que publicamos recientemente.
Nos ayudamos con un palito para que llegue hasta los bordes. Esto es muy importante. La resina, cualquiera que usen, normalmente llegaría hasta el borde del papel. En este caso, la madera es unos milímetros más grande que la imagen, por lo que debemos extender la resina más allá del papel, justo hasta el borde de la base. Si lo dejan solo hasta el papel, en unos días la resina terminará de endurecerse muy bien. Y entonces, a pesar de que el papel está muy bien pegado, la resina va a despegar el papel y se va a levantar y se ve horrible. Entonces, para evitar este inconveniente, el tip que les doy es hacer que la resina cubra el borde del papel, quedando bien encapsulado con la pieza de madera. Dejamos curar en lámpara por 3 minutos o en el sol por 30 minutos si no tienen la lámpara. Si usan resina epoxi, después de 24 horas estará lista. Ya tenemos las piezas listas, con la resina cubriendo los bordes en su totalidad. Volvamos al patio para terminar el proyecto. Ya tenemos la base pintada y totalmente seca. Para que las piezas peguen mejor, vamos a raspar las superficies. Pueden usar un cúter o un punzón como yo. Espero que todo lo que enseñamos hoy les sea de mucha utilidad. Si es así, apreciaría mucho que le dieran a la manito arriba y compartan el video. Si aún no se han suscrito y les gusta el contenido del canal, este es un buen momento para suscribirse. Sería lindo llegar a los 1000 suscriptores y eso solo se logra con su ayuda. Ahora solo queda dejar secar un par de horas. Y aquí tenemos el proyecto terminado. Como ven, podemos hacer piezas más grandes que nuestra área de trabajo, así que ahora nadie los puede detener. Me despido por los momentos, no sin antes mandarle 1000 bendiciones y muchos éxitos en sus proyectos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.